Hola, ¿qué tal familia? Espero que estén súper bien. El día de hoy nuestros pastores no se encuentran con nosotros, tuvieron que salir por causas de fuerza mayor, pero les manda un saludo a nuestro pastor, nuestra hermana Adriana, les aman y les extrañan saben, tenemos ya la oportunidad este domingo de reunirnos como familia, de estar presentes, alabando y exaltando el nombre de Dios. Va a ser este próximo domingo a las 10 de la mañana, así que te invitamos que sigas con precaución, que sigas cuidándote y cuidando a los demás. Así que el llamado es que vengamos con nuestro cubrebocas, que tengamos nuestra sana distancia, que seamos prudentes, que seamos sabios y entendidos, como dice la Biblia, para poder exaltar a Dios, para poder adorar a Dios, para poder escuchar su palabra y para que este semáforo verde siga permaneciendo durante algunos días más. Así que te esperamos con los brazos abiertos, deseamos que te des el tiempo y que tengas la oportunidad de estar con nosotros este próximo domingo a las 10 de la mañana. Trae tu cubrebocas, trae muchas ganas de alabar y exaltar el nombre de Dios. Y el día de hoy, como te decía, no está nuestro pastor, pero nos pidió que compartiéramos un breve tema que se llama Mi Testimonio. Así que el día de hoy me acompaña mi esposa, me acompaña mi bebé, Cisel. Si no conoces a mi esposa, ella es Abigail Franco y yo soy Alejandro Romero. Para nosotros es un placer estar en esta hora compartiendo la palabra, hablando de la Biblia y enseñando lo que es testificar. Y queremos animarte que el día de hoy termines testificando lo que Dios ha hecho en tus vidas. Así que Cisel se despide porque se quiere quitar los zapatos y vamos a comenzar nuestro tema. Muy bien, yo te invito a que en este momento que o esta hora, o en este tiempo que vamos a estar escuchando y escudriñando la palabra de Dios, si tienes en tu mano o a tu alcance una Biblia, podamos tomarla y leer unas citas. Y yo quiero leer una cita y después de leer esas citas vamos a empezar a explicar lo que es testificar y la importancia de testificar, la importancia de decirle a las personas, a la gente que nos rodea, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a la gente que está en nuestro núcleo, enseñarles y decirles que hay un Dios que vive, que reina y que en ese tiempo de pandemia y en ese tiempo de adversidad hay un Dios que puede hacer milagros y que quiere hacer milagros porque los ha hecho en mi vida, en la vida de mi esposa y en tu vida. En Daniel capítulo 4, el versículo 2, el versículo 3 dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes son sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Padre, estamos tan contentos de estar en este tiempo porque tenemos la oportunidad de explicar algunas citas, tenemos la oportunidad de testificar lo que tú has hecho en nosotros, en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos. Tenemos la oportunidad de decir que hay un Dios que vive, que reina, que no está dormido, que no nos ha dejado, que no nos ha abandonado, que hay un Dios que está activo, que es poderoso, que es feliz porque ve los milagros y ve las señales que pone en cada uno de sus hijos. Padre, así que hoy ponemos en tus manos nuestras vidas y queremos pedirte que nos ayudes a hablar ese tema, a enseñarlo, que quites todo obstáculo de nosotros, toda piedra de tropiezo que podamos provocar a los hermanos o a las familias que nos escuchan, y que cada palabra que podamos decir sea de bendición para esas personas. Cual sea el tiempo que escuchen este mensaje, que ellos puedan identificarse y puedan sentir tu mano poderosa tocando sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. En este versículo, en Daniel capítulo 4, el versículo 2, empieza con algo bien interesante. Dice, conviene. Y saben, ¿a quién le convendrá que nosotros testifiquemos? ¿A Dios o a nosotros? La respuesta está en que nosotros somos los que nos conviene que testifiquemos. A nosotros nos conviene que nosotros podamos testificar, que podamos hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nosotros somos las personas
que tienen mayor beneficio de poder hablar de un Dios vivo y poderoso. ¿Por qué les digo esto? Porque en la palabra de Dios, en Proverbios capítulo 3, el versículo 9, dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El versículo también comienza con una palabra sumamente importante: honrar. Cuando usted y yo testificamos y hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, estamos honrando a Dios, y los beneficiados somos nosotros. Nosotros somos beneficiados y por lo tanto tendremos bendición, obtendremos más bendición, porque estamos dándole la gloria a Dios, y cuando nosotros damos la gloria a Dios, Dios nos bendice. Ahora, hay algo bien curioso. Muchas veces no sabemos, hemos escuchado la palabra testificar, hemos escuchado la palabra dar testimonio, y estamos confundidos porque pensamos que dar testimonio nada más puede ser dar un milagro sorprendente, ¿no? Pero miren, la palabra y el significado de testimonio es declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. Nosotros hemos sido llamados a testificar las verdades de Dios en nuestras vidas. Hay gente que en este momento, por todo lo que estamos viviendo, quizá no cree que hay un Dios. No cree que Dios esté salvando, que esté rescatando, no cree que Dios pueda hacer un milagro en nuestras vidas, no cree que nosotros somos un testimonio. Y nuestra obligación es testificar, enseñar, demostrar que hay un Dios vigente, que hay un Dios que existe, que hay un Dios que su mano poderosa no se ha cortado para salvar, para rescatar, para liberar y para hablar a nuestras vidas. Incluso en otra versión también lo dice de esta manera, ¿no? Demuestra a Dios que para ti Él es lo más importante. Y creo que cuando nosotros hablamos de lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros, nosotros estamos demostrándole a Él que Él es lo más importante para nosotros. Y en Daniel, la cita con la que empezaba mi esposo, dice: conviene, ¿no? Es algo necesario, es algo que el Señor dice: ¿sabes qué? Es que conviene. Y yo puedo decir: Señor, es que es conveniente, es algo bueno, es algo que es necesario que nosotros hablemos y demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y nuevamente, si tienes ahí a la mano tu Biblia, vamos al Salmo 111. Y vamos a ir viendo los versículos del 1 al 4, los vamos a ir viendo poco a poco mientras nosotros les vamos dando un poco de nuestro testimonio. En el versículo 1 lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, y dice de esta manera: Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Estoy en Proverbios. Ahora sí. Dice: alabado sea el Señor, daré gracias al Señor con todo mi corazón al reunirme con su pueblo justo. Y Dios puso este versículo en nuestros corazones porque creo que es la manera en que nosotros podemos entender que Dios quiere que nosotros hablemos lo que Él ha hecho en nosotros. Dice, y esto empieza alabando a Dios. Dice: alabado sea el Señor. Daré gracias al Señor con todo mi corazón al reunirme con su pueblo justo. Y aunque nosotros en estos momentos no estamos aquí presentes, podemos reunirnos de forma virtual a través de pues estos dispositivos, a través del internet. Y ahí donde estén ustedes en su casa, y quiero que piensen en lo que dice esta palabra. Dice: alabado sea el Señor, daré gracias al Señor con todo mi corazón. Y creo que todos tenemos razones para dar gracias a Dios. Y lo que decía mi esposo, ¿no? Dar testimonio, el hablar y dar a conocer a través de lo que Dios ha hecho en nosotros,
la veracidad y de que Él realmente está obrando hoy en día. Y nosotros pensando en esto a veces caemos en el error de compararnos, ¿no? De comparar nuestro testimonio o comparar lo que Dios está haciendo en nosotros con lo que Dios hace en la vida de otras personas, ¿no? Y a veces decimos, es que yo no tengo nada, o sea, no tengo un testimonio con el cual pueda yo hablarle a mi vecina, a mi amiga, a mi familia que necesita a lo mejor escuchar de Dios. Y decimos, es que Dios no sé, como que pues yo no he estado en drogas o yo no he orado por alguien enfermo y Dios lo ha sanado o no he visto, o sea, no esa clase de milagros, ¿no? Como a lo mejor Moisés, ¿no? Que a través de él Dios hizo grandes milagros y nosotros decimos, pues es que como que yo siento que no tengo nada que decir, ¿no? Y minimizamos en eso el poder de Dios. Y platicando mi esposo y yo y preparando este tema, queremos empezar por hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros desde que nos llamó, ¿no? Qué milagro más grande y qué obra más maravillosa de Dios que Él haya cambiado nuestra forma de pensar. Realmente si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, o sea, nosotros hemos hablado con personas y cuando alguien piensa de una forma, ¿quién podría hacerlo cambiar de su forma de pensar, de su forma de vivir, de su forma de vestir? O sea, tantas cosas, ¿no? Y eso es un milagro porque realmente, ¿cuántos de nosotros no teníamos pensamientos y creencias arraigadas en nuestro corazón que Dios vino a transformar y vino a cambiar y vino a derribar en nosotros y a sanar? Entonces, esa es la principal obra de Dios en nosotros y yo estoy segura que todos los que hemos creído en Dios podemos testificar de eso, de cómo Dios cambió lo que pensábamos, que cambió lo que creíamos, lo que hacíamos antes, ¿no? Y queremos empezar con esa parte. Sí, cuando yo era soltero, crecí en un ambiente, crecí en una familia disfuncional. Por lo tanto, mi familia, mis padres se divorciaron. Y uno no cree en el matrimonio y no cree que el matrimonio sea real. En el mundo muchas veces te enseñan que si tú quieres estar con alguien, pues puedes estar con esa persona nada más y puedes juntarte o puedes tener una relación con esas personas y si no te gusta y si no te parece, pues te divorcias y te alejas y se acabó todo. Como decía mi esposa, muchas veces pensamos que el testificar solamente es que nos pasen cosas sobrenaturales, sorprendentes, así como que no inventes, me salió el otro brazo, yo estaba paralítico y nos da pena testificar cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y el punto central es que Dios ha cambiado nuestros pensamientos. Cuando yo llego a Cristo y cuando yo conozco a Abigail en el grupo de jóvenes, Dios cambió ese pensamiento de un matrimonio frustrado o de que el matrimonio no existía. Cuando yo leo la Biblia y que entiendo que la Biblia nos enseña que el matrimonio es un plan de Dios, que es un proyecto que Dios ha planificado para hacer un núcleo perfecto que es la familia, uno entiende y empieza a cambiar sus pensamientos. Y es cuando uno retoma la grandeza de Dios, cuando uno puede empezar a hablar de un Dios que existe, porque hay un Dios que cambia pensamientos, que cambia ideas, que cambia esos sentimientos adquiridos y enseñados. ¿Por qué digo adquiridos y enseñados? Porque muchas veces venimos quizá de una religión popular y a veces hemos adquirido pensamientos en la preparatoria, en la secundaria, en la universidad, en el trabajo, donde nos enseñan cosas que son incorrectas. Pero cuando conocemos a Dios y Dios se confronta en nuestras vidas y se encuentra con nosotros, Él nos enseña lo que es la verdad. Y la palabra nos enseña eso, que la verdad, tú conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Dios llega a mi vida y libera de esos pensamientos.
Entonces yo comienzo con ese testimonio. ¿Sabes qué? Dios cambió mis pensamientos, Dios cambió mi forma de vestir, Dios cambió mi aspecto físico. Bueno, ahorita ya estoy un poquito más greñudo, pero por lo regular siempre me cortaba mi cabello. Pero cuando yo llegué a Cristo tenía mi cabello hasta la cintura, tenía mi cabello largo, tenía mi cabello, yo venía de una banda de rock, yo no creía en el matrimonio, no creía en el amor, no creía en las personas, no creía que Dios existía. Pero Dios transforma pensamientos. Y al igual que tú, Dios ha transformado tus pensamientos porque tú ya no eres el mismo. Si tú ya estás en Cristo, te aseguro que tú ya no eres la misma persona. Tú ya no reaccionas igual en la adversidad, tú ya no reaccionas igual en las situaciones complicadas, tú ya no reaccionas igual en la enfermedad, tú ya no reaccionas igual en la tribulación, porque Dios transforma nuestros pensamientos. Y ahí es donde podemos testificar a las demás personas. Quizá yo era violento, pero sabes, yo conocí a Dios y Dios ha puesto paz en mi corazón, porque la palabra de Dios lo dice. Y pondré paz sobre ti, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos cuesta trabajo testificar, nos cuesta trabajo muchas veces hablar de Dios, pero cuando comenzamos con esos pequeños, pero realmente grandes detalles que Dios ha hecho en nuestras vidas, en cambiar ese chip, en cambiar ese pensamiento, en cambiar esa actitud, en cambiar esa forma de hablar, en la forma de pensar, en la forma de actuar, podemos empezar a darle honra y gloria a Dios. Así es. En el versículo 2 dice la palabra del Señor: qué asombrosas son las obras del Señor. Todos los que se deleitan en Él deberían considerarlas. Y volvemos a este punto, ¿no? O en lo que nosotros nos hemos centrado es en que cada uno de nosotros podamos considerar las obras del Señor, considerar que son asombrosas, considerar lo que Él ha hecho. Y quizá nosotros ya acostumbrados a la presencia de Dios, acostumbrados a ver las obras de Dios, acostumbrados a estar en este ambiente espiritual, muchas veces nos olvidamos de que aún en las pequeñas cosas, aún en lo que nosotros consideramos pequeño, Dios está haciendo grandes cosas. Y nosotros podemos testificar de lo que nosotros hemos vivido caminando con Dios. Nosotros recordamos mucho unas palabras del apóstol Juan, que cuando él escribe una de las cartas, dice: venimos nosotros hablándoles de lo que nuestros ojos han visto, de lo que nuestros manos palparon, de lo que nuestros ojos vieron, ¿no? De lo que nuestros oídos escucharon y hemos palpado, hemos sido testigos, lo hemos comprobado nosotros mismos, dice, acerca del verbo de Dios, acerca de Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que hablemos de lo que Dios ha hecho en nosotros, porque cada una de las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas, todas las situaciones que Él ha permitido en nosotros, tienen un propósito. Y creo que ese propósito es que Él sea en todo glorificado. En la versión Reina Valera empieza con una palabra muy interesante. Dice: grandes son las obras de Dios. Y es que todo lo que hace Dios es grande y es maravilloso. Y todo lo que hace Dios es digno que nosotros lo hablemos. Es digno de que nosotros podamos mencionarlo. Lo que hace Dios es digno de mencionar. Muchas veces nos preocupa más mencionar o hablar de noticias a veces que son falsas. Hablábamos del significado del testimonio, ¿no? Y es hablar de la veracidad de un hecho, de algo que nos consta. En Primera de Juan habla de esto, la cita que mencionaba Abby, que dice: nosotros hablamos de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos tocado, de lo que hemos experimentado. Y todo lo que Dios ha hecho es grande y maravilloso. Cuando nosotros nos casamos,
teníamos muy poco casados, teníamos prácticamente algunos meses. Y Dios nos dio la fortuna de poder esperar un bebé, que nuestro bebé se llama Josías. Este bebé, cuando nos enteramos que estaba en la pancita de Abby, pues fue una alegría para nosotros. Fue una alegría muy grande, pero vino acompañada de tristeza. No sabíamos que ella estaba embarazada, empezó a sentirse mal, empezó a tener problemas de salud. Entonces nosotros, ya sabes, ¿no? Como todos somos doctores, todos nos echábamos así como el remedio casero, ¿no? Ay, pues ha de ser esto, ha de ser la presión, ha de ser que a lo mejor te mareaste, a lo mejor ha de ser que, pues como estás conmigo y estás muy feliz, pues por eso te sientes mal, ¿no? Y así como que pensábamos muchas cosas, ¿no? Y fuimos hasta que ella empezó a tener sangrados y ya no fue normal. Fuimos al doctor, le hacen un ultrasonido, dice, usted está embarazada, tiene un mes de gestación, un mes de embarazo, pero tiene un gran problema. El bebé no está bien adherido a la bolsa gestacional, no está bien adherido a las trompas al útero, no está bien adherido al útero. Alrededor del bebé estaba un hematoma, que es un coágulo de sangre. Dice, usted tiene que estar en reposo absoluto. Pues fue una alegría saber que íbamos a tener un bebé, porque nuestro anhelo, o al menos mi anhelo, también yo lo había platicado con ella, pero uno de mis anhelos era tener hijos, ¿no? Y al saber que podía tener un bebé, que tener un hijo, pues era una felicidad absoluta. Y era una felicidad que llenaba mi corazón, pero al mismo tiempo había una tristeza. Y aquí es cuando empiezan a hacer las grandes obras del Señor, como dice la palabra de Dios. Aquí es cuando empiezan a formarse las grandes obras del Señor. Me salgo un poco del contexto para que entendamos esto. Cuando empieza una gran construcción, no empiezan haciendo la fachada, lo que se ve hermoso. Para hacer una gran construcción empiezan con cimientos, empiezan con estructuras. Y quizá al principio se ve feón o no se ve todo realizado, no se ve perfecto. Pero eso es lo que va a sostener algo grande y hermoso. Y Dios estaba empezando a hacer grandes cosas en nosotros. Cuando el doctor nos dice que teníamos que tener reposo absoluto, pues tomamos la decisión de hacer caso al médico. Entonces Abigail no se movía nada de la cama, tenía que estar en la cama y la atendíamos en la cama. Solamente se levantaba para el baño, para la limpieza, pues así como que le echábamos una limpiadita ahí, como los muebles, ¿no? Le quitábamos el polvito con un trapito y vámonos, ¿no? Todo bien. Nos tomábamos el medicamento, teníamos los cuidados que nos decían y cada semana teníamos que ir a consulta. Íbamos a la consulta, habíamos tomado medicamentos, había tomado el reposo absoluto, habíamos hecho lo que nos indicaban los doctores, íbamos a ver cómo seguía todo y, oh sorpresa, seguía peor. Nos daban más medicamento, nos decían esto, nos decían aquello. Seguíamos las indicaciones, íbamos otra vez a la consulta, sorpresa, seguía peor, seguía igual, no había una mejoría. Llega en el momento donde nosotros yo al menos empecé a tener desesperación. Yo recuerdo mucho a hermanos que oraban por nosotros, ahí iban al departamento donde estábamos rentando y se reunían ahí con nosotros y oraban con nosotros, y oraban por nosotros. Los pastores estaban siempre atentos y al pendiente de estar orando por nosotros. Y una vez yo hablé con Dios y le dije, tú sabes que yo tengo un deseo de tener hijos. Tú sabes que es mi mayor deseo. Y ya está ahí, le digo, no permitas que se muera, no permitas que se vaya. Y entonces yo abrí la Biblia y en la Biblia decía que en el pueblo de Israel no iba a haber mujer que abortara ni mujer estéril. Mi bebé tenía problemas y tenía peligro de aborto,
Si ella pasaba por escaleras, si estornudaba, si vomitaba, si hacía un esfuerzo, cualquier situación atípica, podría desprenderse el bebé porque la bolsita gestacional no estaba correcta, no estaba bien implantada. Entraba el miedo, entraba la desesperación, entraba la frustración, pero yo no me estaba dando cuenta que Dios ya estaba haciendo grandes obras, que Dios ya estaba empezando a hacer grandes maravillas en nuestras vidas, y principalmente en un pequeño llamado Josías. Cuando yo leo esa cita, hubo como un cambio de chip, que es lo que hablábamos hace un momento, hubo como un cambio de pensamiento, del de yo creer, así de tener miedo de que mi bebé pudiese haber muerto. Hubo una confianza, decir, no, es que Dios dice que no, aquí no va a haber mujer que aborte, y es que es imposible que aborte porque aquí lo dice. Y yo le creí tanto y dije, no, si tú lo dices, yo te creo. No va a abortar, yo sé que no va a abortar. Yo sé que no se va a perder mi bebé, yo sé que no, porque tú lo dices y aquí lo dice. Y yo lo creo y yo estoy seguro que van a hacer y yo estoy seguro que va a estar bien. Entonces, leo la cita, pasaron 3 meses. 3 meses en reposo absoluto. Con diagnósticos bien adversos, cambiábamos de doctor porque no veíamos resultados, no veíamos como un gran cambio. Entonces la persona que se acercaba a nosotros y nos decía, ¿sabes qué? Hay un doctor súper bueno, vete a tal lado. Me iba a tal lado. Íbamos a Prados, íbamos a Satélite, íbamos a donde me dijeran. Yo en ese tiempo no tenía carro y entonces yo pedía prestado un carro. Y recuerdo que pues yo tenía miedo que hasta por un bache, un tope, pasara algo, ¿no? Me iba bien despacito. Y los otros carros me recordaban a mi mami, me recordaban de que me iba a morir, y nos decían y nos ofendían, pero a mí no me importaba porque lo único que en ese tiempo estaba yo enfocado era la salud de ella y la salud de mi bebé. Pasan los 3 meses, yo leo esta cita, pone paz en mi corazón. Yo le dije a ella, ¿sabes qué? Dios dice que no vas a abortar, Dios dice que no, y que el bebé va a estar bien. Vamos al ultrasonido y nos dice el doctor, el bebé está en perfectas condiciones, podíamos escuchar su corazón, podíamos verlo, podíamos presenciar las grandes cosas que Dios estaba haciendo. Y nos dijo, ya no hay riesgo de aborto, no hay riesgo de desprendimiento de la bolsa gestacional. Yo puedo decir que a Josías lo pude ver desde el mes. Cada semana había un ultrasonido, de verdad, cada semana se hacía un ultrasonido. Yo pude ver la evolución de él desde que parecía como una sopa maruchan, como el camaroncito que viene en la sopa maruchan diminuto, hasta que vi a un niñote. Su nombre es Josías Caleb. Y Josías significa Dios sana, porque yo sabía que Dios sanaba, porque la confianza que Dios puso y la grandeza de las obras de Dios era que Él iba a ser un niño sano, un niño que iba a estar bien. A los 7 meses fuimos al médico, a la consulta general, y entonces resulta que nos dice el doctor, tiene taquicardia. Y yo con la ignorancia, pues, ¿qué es taquicardia? No, pues la taquicardia es ritmos cardíacos irregulares y es peligroso. Entonces así me dijeron, quiero que decidas si el bebé o tu esposa. Fue un miércoles esa consulta, nos vinimos del hospital y había una reunión. Yo recuerdo que yo lloraba en la alabanza como no tienen una idea. La hermana Adriana, nuestra pastora, me vio y le platiqué. Y ella empezó a orar y declaró que su corazón, su ritmo cardíaco y todo lo que esté causando un problema se detiene, se va. Increíblemente al otro día teníamos que ir a vez a la consulta, tempranito fuimos, todo estaba bien. Y es cuando uno empieza a ver las grandes obras de Dios. Felices, pensábamos que todo estaba muy bien, llega el tiempo del parto
llega el tiempo donde van a nacer, pues tuvo dificultades para nacer. Tuvo dificultades y él nació de 4 kilos 200. Sí, sé que en este momento muchos de ustedes que se hicieron cara de asombro. Sí, fue un niño muy grande y por lo tanto tuvo problemas para nacer. Al nacer él tomó ese líquido amniótico, él tuvo sufrimiento fetal. Y todo eso que yo te estoy diciendo es un riesgo muy grande. Los doctores me decían, tienes que cuidar mucho a ese niño porque él está propenso a diabetes, propenso a enfermedades, propenso a esto, a aquello y mil cosas. Y mi esposa y yo, y recuerdo las palabras de ella que dijo, eso es lo que dicen ellos, los doctores, pero yo le creo al diagnóstico de Dios. Yo le creo al diagnóstico de las grandes obras de Dios que está comenzando y que está formando. No solamente en mí, sino en este niño. Hubo muchos problemas para que lo entregaran, hubo dificultades. Yo la primera vez que vi a Josías, lo vi bien gordito y todas sus manos estaban llenas de tubos, de jeringas, de agujas, con suero, con medicamento. Entonces imagínate la impresión de ver a tu bebé así. Fue muy fuerte, fue muy difícil, fue realmente espantoso, ¿no? Pero una vez más yo hablaba con Dios y le decía, Señor, pues ya hiciste lo más complicado. Ya él ya creció en la panza de su mami, lo has librado durante todo este tiempo, ya nació y ya está en la tierra. Yo sé que tú lo puedes sanar, tú puedes quitar toda esa infección o síntomas que pueda tener. Él es un niño que en la actualidad tiene 12 años. Es un niño que es sumamente travieso, inteligente y sano. Es un niño que ya es más alto que yo en este momento. Yo digo, yo no soy muy alto, ¿verdad? Pero ya es más alto que yo. Y yo cuando lo veo, yo veo las grandes obras que Dios ha hecho. Las grandes obras que Dios ha empezado a hacer con ese niño. Las grandes obras que ha puesto en su corazón. Las grandes obras que puso en mí para poder testificar que Dios puede sanar, que Dios puede ayudar y que los diagnósticos de los doctores, aunque parezcan adversos y puedan parecer sumamente horribles, la última palabra la tiene Dios. Y lo que nosotros queremos hoy compartir con ustedes es que nosotros como familia, cada uno de nuestros hijos podemos ver las obras de Dios, las grandes obras de Dios, porque como decía mi esposo, cuando nosotros íbamos a ver al médico y ellos solo tenían noticias desalentadoras, nosotros veíamos las obras de Dios, porque si bien el peligro crecía cada vez, cada semana, cada vez que íbamos a una consulta, nosotros imagínense, ¿no? Llegábamos, habían estado orando por nosotros, habíamos recibido visitas de muchos de la congregación por los cuales agradecemos a Dios por sus vidas, y oraban por nosotros, por sanidad. Los pastores estaban ahí orando por nosotros, siendo un apoyo en esos momentos, y de verdad que nosotros salíamos de casa, orábamos y salíamos como con esa certeza de decir, hoy vamos a ir y nos van a decir que todo está bien, y llegábamos y todo lo contrario, las palabras eran de muerte, las palabras eran de decir, hoy el peligro es mayor al de la semana pasada, porque el bebé va creciendo y tu cuerpo no sana, y mientras no sane, ese peso, el que él vaya creciendo, va generando que sea más probable que se desprenda. Y entonces nosotros regresábamos. Imagínense, nosotros no venimos aquí a decirles, ay, miren nuestro ejemplo, porque somos un ejemplo de fe. No, nosotros regresábamos a veces como callados y de pronto decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿No? O sea,
de verdad salíamos pensando que todo iba a estar mejor y no era así, ¿no? Hasta que el Señor, yo lo creo así, todo lo que ha permitido en nuestras vidas ha sido para trabajar nuestros corazones, para limpiarnos y para llevarnos a confiar en Él. Y cada uno de los nombres de mis hijos son una declaración de que Dios ha sido bueno con nosotros y un testimonio. O sea, en sus nombres ellos llevan testimonio de que Dios es grande y que sus obras son grandes, y que cada vez que los vemos Dios no nos permite olvidarnos de eso hasta el día que nació. Hasta el día que nació podemos ver las obras de Dios. Como dice mi esposo, fue muy complicado. Era un bebé macrosómico y los médicos no estaban preparados para eso. O sea, increíblemente hasta el momento que naciera, los médicos no sabían que él tenía esa condición. Y recuerdo mucho lo que mi esposo dice, ¿no? Al salir del hospital nos dijeron, estos son los cuidados que deben de tener con él. Cada hora deben de tomarle el azúcar, hacerle estos estudios y checar estas cosas, porque su hijo a los 4 o 5 años va a ser un niño que va a desarrollar diabetes infantil. Y nos dieron tantas, ¿cómo se puede decir? Tantos diagnósticos y tantas declaraciones de enfermedad y cosas así. Pero cuando nosotros ya habíamos pasado esa prueba de 3 meses y nosotros confiábamos en que si Dios lo había permitido nacer, no era para que fuera un niño enfermo, sino un niño sano. Y su nombre Dios no lo había dado, y el nombre significa Dios sana, y confiábamos en eso y decíamos, esto es lo que dicen los médicos, pero Dios nos está diciendo otra cosa. Dios nos está diciendo que aunque así sea, aunque eso suceda, aunque ese diagnóstico se cumpla sobre su vida, tenemos un Dios que sana, y Él va a ser una evidencia de ello. Y yo con este testimonio quiero animarlos a que ustedes vean y consideren esas obras que Dios ha hecho en sus vidas y que quizá no nos hemos dado cuenta. A lo mejor tú tienes tus hijos y no tuviste a lo mejor complicaciones como las que a lo mejor nosotros hoy comentamos con ustedes, pero cada uno de esos nacimientos ha sido un milagro. El que se formen dentro del vientre una nueva vida, un nuevo ser distinto a ti, es un milagro y una razón para glorificar a Dios. En el versículo 3 del Salmo 111 dice, todo lo que Él hace revela su gloria y majestad, su justicia nunca falla. Y nosotros les hemos hablado ahorita de ese testimonio a través de nuestro hijo Josías, pero Dios, les digo, nos ha llevado a pasar por pruebas y situaciones muy complicadas, muy duras, momentos en los que realmente uno piensa que estás solo, ¿no? Tú vas en el camino de Dios, escuchas que Él te dice que está contigo siempre, pero la realidad es que cuando vienen las pruebas, a veces no te sientes muy acompañado de Dios, ¿no? A veces yo lo veo en la Biblia y he leído versículos donde de pronto dicen, Señor, es que estoy rodeado de tinieblas y yo veo ese sentir como humanos que somos de a veces decirle, Señor, es que no siento realmente que tú estás aquí con nosotros, ¿no? Y a veces preguntarle, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué pasan estas cosas? Y este versículo es bien claro, dice que todo lo que Él hace revela su gloria y majestad. Así que algo que nosotros debemos de aprender es que en esos momentos de dificultad necesitamos aprender que en medio de ese panorama oscuro, en medio de la enfermedad, en medio de la desolación, en medio de la tristeza, de la situación cualquier situación que sea la que estás pasando, Él ahí va a revelar su gloria y majestad. Todo eso
Dios lo está permitiendo para revelar su gloria y majestad. Y yo leyendo acerca del pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de Egipto, nosotros, no sé si ya lo has leído antes, pero bueno, para entrar un poco en contexto, la Biblia dice que Dios, para sacar al pueblo de Israel de Egipto, Él envió plagas sobre el pueblo de Egipto, plagas que el pueblo de Israel también las vivió, ellos estaban ahí, ¿no? Y todo lo que ellos vivieron a través del desierto, Dios lo fue pues preparando para que sus propósitos se cumplieran y poder manifestarlos, para revelar toda su gloria y su majestad en su pueblo. Así que nosotros podríamos estar viendo plagas, podríamos estar viendo situaciones complicadas, enfermedad, en estos tiempos tan difíciles en que pues quizá nos ha tocado pasar también por enfermedad, por pruebas económicas, de salud. Y yo creo firmemente que si Dios los está permitiendo en nuestras vidas es para revelar su gloria y su majestad. Hay algo bien hermoso y bien importante en este versículo. Dice, la gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Siempre Dios que hace algo en nuestras vidas, aunque parezca que la estamos pasando muy mal, ahí es donde Él manifiesta su gloria. Porque aún en las adversidades, aún en los problemas, aún en las enfermedades, Dios permanece y es glorificado. Hace un par de meses nosotros tuvimos la enfermedad que ahorita es común, el COVID, y nosotros, toda la familia, desde el más pequeño al más grande, que soy yo, nos enfermamos, pero ¿sabes qué? Y aún en esas adversidades la gloria de Dios es manifiesta y su misericordia es derramada en nuestras vidas. Podemos ver la mano de Dios que no se ha cortado y que no se ha alejado de nuestras vidas, porque quizá muchas personas la pasaron muy mal y nosotros quizás sí la pasamos mal, pero al final del día Dios está ahí para recordarnos que la gloria de Dios y su hermosura y la obra de su justicia es hacer la bondad, hacer bien a sus hijos, hacer amor a sus hijos, porque Él nos ama, así como te ama a ti. Y quizá ahorita estás pasando por una situación muy complicada y estás pasando por situaciones bien adversas, pero quiero decirte que Dios te ama. Y la gloria de Dios y el testificar de lo que Dios va a hacer en tu vida es que tú reconozcas que Él puede tener control absoluto de esa situación. Y en ese control absoluto, Dios manifiesta su gloria. Así es. Y como les decía, nosotros no venimos como ni porque nuestra vida haya sido o esté siendo hasta ahorita como color de rosa ni perfecta, sino porque Dios ha querido trabajar muchas áreas en nuestros corazones, que entendemos que Dios ha permitido situaciones bien difíciles y complicadas en nosotros, como en lo individual, como pareja, como familia. El ver a nuestros hijos enfermos y de pronto decir, Señor, pues que no empeoren, ¿no? Hemos visto esta enfermedad que ha llevado muchas vidas, ¿no? Y de pronto decir, estoy aquí y confío en ti, Señor, pero te ruego que guardes la vida de mis hijos, ¿no? Que guardes nuestras vidas, porque si nosotros empeoramos, ¿quién va a cuidar de mis hijos, ¿no? Y son situaciones en las cuales Dios pone a prueba todo lo que hemos aprendido, todo lo que conocemos de Él, y no es fácil. No es fácil, es llevar yo creo que todos los que han pasado por esta enfermedad lo pueden entender. Es una enfermedad que aparte se vive solos, ¿no? O sea, es algo que no es como en otras enfermedades que, ay, pues me enfermé, vengan y ayúdenos, ¿no? Sino que es una enfermedad que se vive solos y que ahí donde tú estás aislado, muchas veces vienen esos ataques más fuertes en la mente.
Y yo no sé si alguien que esté escuchando este mensaje lo está viviendo, lo está pasando. Confía en Dios, lleva esos pensamientos a la presencia de Dios y dice: Señor, yo estoy pensando esto, yo siento que a lo mejor voy a morir, yo siento que a lo mejor no voy a sanar, siento que cada día estoy más enfermo y no sé si voy a salir de esto, ¿no? Y me da miedo. Lo que sea que haya en tu corazón, puedes venir a la presencia de Dios y ponerlo delante de Él. A veces pensamos que es tener fe o mostrar confianza en Dios es estar siempre firme, ¿no? Y decir: no, yo no tengo temor de qué va a pasar y yo sé que Dios me va a sanar. Pero a veces la realidad es que cuando estamos en la prueba, no siempre es así. Y yo creo que precisamente por eso muchas veces Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas. Y en el versículo 4 del Salmo 111, dice: Él nos hace recordar sus maravillosas obras. Cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Señor. Y es lo que venimos a hablarles, ¿no? Que recuerdes cuánta gracia y misericordia Dios ha tenido para contigo, que ha tenido para con nosotros. Podemos verla nosotros en nuestros hijos, podemos verla en la forma en que Dios nos ha bendecido. Cuando nosotros nos casamos, como decía mi esposo, empezamos rentando un departamento pequeño y nuestro anhelo era pues tener nuestra casa, ¿no? Y trabajábamos y ahorrábamos y con mucha ilusión nosotros confiábamos en que Dios nos iba a dar nuestra casa y orábamos por ella, pero también ese sueño o ese anhelo Dios lo puso a prueba. Dios también nos puso a prueba en nuestro servicio. Dios nos ha puesto a prueba en todas las áreas, como matrimonio, como familia, en la salud. En todo Dios nos ha ido poniendo a prueba, y lo que nosotros podemos darnos cuenta es que si hoy podemos estar aquí delante de ustedes hablando de esto es porque Él ha tenido gracia y misericordia para con nosotros. Y quizá el tiempo no nos alcanza, ¿no?, para hablar de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No queremos tampoco extendernos mucho, pero aquellos que también nos conocen, que son parte de la iglesia, pues saben que hemos pasado por pruebas, desde que quedarnos sin un peso, y les digo, de verdad, que de verdad hemos estado sin un peso y aún eso Dios lo ha permitido para que nosotros podamos confiar plenamente en Él y darnos cuenta de que Él nos ama. Muchas veces no lo vemos así, esperamos que aquellos que buscan de Dios tengan como una vida, como les decía, ¿no?, color de rosa. Pero vemos ese ejemplo en la vida de Job, que era justo, que era recto delante de Dios, y que Satanás le decía: claro, porque tú le has rodeado de bien, ¿no? Y a veces nosotros hemos visto cómo Dios nos ha rodeado de bien, pero también ha habido momentos en que Él ha permitido que en nuestras vidas sucedan cosas en las que decimos: Señor, ¿por qué tú no cuidaste de mi casa? ¿Por qué tú no cuidaste a lo mejor de mis hijos? ¿Por qué tú no cuidaste de que no nos enfermáramos? Puede ser, ¿no? Y a lo mejor tú estás pasando por eso y no sientes la presencia de Dios y no sientes el cuidado de Dios, pero aún en medio de las pruebas que hemos pasado y que hemos vivido, nosotros tenemos una promesa de parte de Dios, la cual queremos compartir con ustedes, y es que Dios no nos ha prometido en ningún momento que nada nos va a pasar, que vamos a tener la vida perfecta. Jesús decía: están en el mundo, no son del mundo, y como no son del mundo, el mundo los aborrece, ¿no? Este mundo los aborrece, pero yo voy a ti y yo he rogado por ellos.
Y yo oro para que en la prueba su fe no falte, así como oraba por sus discípulos. Esa oración también la hizo por nosotros, por todos los que en Él íbamos a creer después. Él oró ese día para que nuestra fe no faltara en medio de las pruebas. Y hay otra parte en la Escritura donde Él dice, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Ojo ahí, porque muchas veces pensamos que nunca vamos a pasar por el fuego, que el fuego no va a tocar nuestras vidas, que el fuego no va a tocar nuestras familias, que no va a tocar nuestro matrimonio, pero eso no es lo que la Biblia nos ha enseñado, eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Porque cuando pasamos por las situaciones complicadas que Dios ponga delante de nosotros y aún no sabemos qué pruebas y qué situaciones nos esperan por delante, pero lo que sí podemos estar seguros y de lo que sí podemos confiar plenamente es que Él estará con nosotros, es que Él está mostrando, Él está preparando gracia y misericordia para con nosotros. Y hay algo bien hermoso en este versículo, ¿no? Que dice, Él nos hace recordar sus maravillosas obras. Y muchas veces nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho. Y yo te animo a que recuerdes cada detalle que Dios ha hecho en tu vida y en tu familia. Y tú quizá puedas decirme en este momento, es que Dios casi no ha hecho cosas conmigo. Claro que ha hecho muchas cosas contigo. Desde el momento que tú puedes levantarte y puedes ver, tú puedes respirar, desde el momento que tú has comido, desde el momento que tú has podido contemplar el cielo, contemplar las maravillas de Dios, eso es lo que Dios ha hecho contigo. Y eso tú puedes enseñárselo a otra persona. Tú puedes enseñarle la belleza. Muchas veces estamos acostumbrados a las cosas y nos creemos justos merecedores. Pero Dios nos recuerda que todo lo hizo para nosotros y para que nosotros le demos la gloria por lo que Él ha hecho. Las promesas de Dios son constantes y si tú recuerdas esas promesas, tú vas a darle también gloria y testificar. Como mi esposa decía, pasamos por adversidades y yo recuerdo que Dios hablaba en nuestras vidas y me decía, yo te dije, yo te cumplo. Yo te dije, yo te cumplo. Y Él me recordaba las promesas que me había hecho desde joven, desde soltero. Bueno, desde que llegué a Cristo, pero era soltero. Y Él me dio una promesa y me la recordó. Y Dios siempre está recordando que Él es fiel y que Él te ama y te quiere ayudar. La cuestión es que nosotros hemos olvidado. Yo no sé si en este momento que estás viendo esta video, este mensaje, tú estás pasando por una situación complicada. Y quizá en este momento tú no sabes cómo resolverla o cómo salir de ella. Yo quiero recordarte una palabra de Dios. Y la palabra de Dios es que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios no quiere que te pierdas y Dios no quiere que tú tengas una vida frustrada, triste y amargada. ¿Vamos a pasar por tribulaciones? Sí, porque la Biblia lo dice. Pero en esas tribulaciones Dios quiere estar contigo. En esas tribulaciones Dios quiere bendecirte. En esas tribulaciones y problemas y adversidades Dios quiere tomarte de tu mano y quiere decir, tranquilo, yo estoy aquí contigo. Si tú no has recibido a Cristo y si tú no has hecho esa oración donde en tu corazón abres tus ideas, tus pensamientos, tu panorama para tener a un Dios en tu corazón, esta es la hora que yo quiero invitarte. Y quiero invitarte a que en este lugar cierres tus ojos junto con nosotros y te queremos llevar a una oración. Queremos invitarte a que tengas esta oportunidad y conozcas a Dios en tu corazón. Amén. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y quiero que repitas o quiero guiarte en esta oración y que digas lo que voy a decirte en este momento. Padre, quiero pedirte perdón. Yo sé que he fallado, yo sé que he cometido errores y quizá he pensado que tú no has estado conmigo y he pensado que he sido abandonado por ti. He pensado que
he pasado por situaciones complicadas, adversas, donde me he sentido solo, donde me he sentido abandonado. Pero yo hoy descubro que tú nunca me has dejado, siempre has estado conmigo. Y yo quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Yo quiero recibirte como mi Dios, como ese Dios que se preocupa y se ha preocupado por mí, pero que ahora, siendo tu hijo, te preocuparás de una manera especial porque tú amas a tus hijos, tú amas y procuras el bien para tus justos. Y hoy soy justificado por la sangre de Cristo. Te recibo en mi corazón como Señor y Salvador y te pido que me ayudes a caminar y a encontrarme contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, este es el mensaje del día de hoy. Espero que te sirva y espero que puedas testificar. Cual sea la maravilla que Dios ha hecho en tu vida, háblala, públicala y dale la gloria a Dios. Amén. Hasta luego.